Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de la comunidad de Fast Trader Group. Mi nombre es Alexis Ay, CEO fundador de la comunidad de Fast Trader y en este caso su mentor de Forex. Bien, antes de comenzar quiero decirles que este video es con fines educativos y no constituye ningún consejo de inversión. Su dinero puede estar en riesgo, así que no invierta dinero que no esté dispuesto a perder. Dicho esto, comenzamos, clase. Para nosotros gestionar entradas nosotros tenemos que saber ciertas cosas, bien. Por ejemplo, cosas que tenemos que saber, primero y principal, es conocer nuestro take profit, o sea, nuestros pips de profit, de take profit. Segundo, cuándo mover nuestro stop loss a punto de entrada. Chicos, antes de continuar con esto, yo quiero decirles que nosotros primero debemos conocer la cantidad del beneficio por el que vamos a ir. Bien, tenemos que conocer primero y principal nuestro take profit y nuestro stop loss. Bien, esas son las dos cosas que tenemos que conocer. Segundo, ¿cuándo mover nuestro stop loss al punto de entrada? Bien, nosotros podemos mover nuestro stop loss al punto de entrada cuando llevemos el 30% de nuestra operación. Bien, el 30% de nuestra operación, disculpen, se lo voy a poner acá. Punto de entrada al 30%. 30% de operación, mover el stop loss a punto de entrada. ¿Para qué es esto? Nosotros vamos a mover al 30% para proteger. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos un movimiento, se nos devuelve el precio, bien, y nos vuelve a tocar el punto de entrada o se nos quiere ir en negativo, no perdamos nuestro dinero, o sea, protegemos nuestro capital. Bien, una vez que supongamos que el precio llega a nuestro 30%, bien, nosotros debemos esperar que pase un poquito más arriba del 30% para tomar la decisión de mover y proteger nuestra entrada. Bien, si eso no ocurre, lo más probable es que se te devuelva en un retroceso y vuelva un impulso, pero no llegue a tocarte el punto de entrada. En sí, eso es incierto, bien. Así que yo, por ejemplo, a modo consejo, chicos, yo cada vez que gestiono una entrada, llega al 30% o lo pasa por un poco, ¿qué hago? Protejo mi operación, bien, en todas las entradas que son mayores a 120 pips, bien, porque sinceramente mover, proteger la entrada, una entrada de 60 o 70 pips no tiene sentido. No tiene sentido porque son movimientos muy cortos. Mínimo a recomendación son de 120 pips para arriba. Bien, bien, continuamos. ¿Qué hacer cuando nosotros eh, protegemos nuestra entrada y el precio sigue subiendo? Bien, nosotros vamos a esperar a que el precio llegue al 50% de nuestro take profit para tomar ganancias parciales. ¿Cómo es esto? Eh, Cuando nosotros tenemos el take profit al 50%, vamos a subir nuestro stop loss por encima de nuestro punto de entrada donde ya estamos, lo vamos a subir al 30%. Cosa que si el precio se nos devuelve, cerramos en un 30% profit. Bien, y estamos tomando de esta manera ganancias parciales. O sea, nosotros ya estamos protegiendo en ganancia. Ahora, ¿cuándo dejar correr la operación o hacer un cierre parcial? Cierre parcial. Parcial o manual vendría a ser. Cuando el precio llegue al 80% de nuestro profit, nosotros podemos tomar la decisión, decidir si cerrar la operación, dejarla correr
y proteger. Bien, ¿a qué me refiero con proteger? Cuando nosotros llevamos el 80% de nuestra operación, nos queda un 20% para cerrar profit. O sea, ¿qué quiere decir? Pueden tomar ganancias parciales subiendo el stop loss al 50%, o sea, al 50% de nuestro take profit. Bien, y ya dejar correr. En caso de que se devuelva, tenemos un 50% asegurado, chicos. Bien, en caso de que haga un retroceso y eh, vuelva a tener otro impulso, el precio, podemos cerrarla en el 80% o podemos dejar correr hasta que termine la carrera. Bien, en ese sentido es una manera, hay varias maneras bien de gestionar entradas, de tener una buena gestión, pero como yo les digo, esta es una de las maneras más seguras y sencillas que tenemos nosotros de proteger nuestro capital. O sea, vamos de nuevo, conocer nuestros pips de take profit, mover el stop loss al 30% cuando en el 30%, perdón, cuando llegamos al punto de entrada. Bien, o sea, ¿a qué me refiero con esto? Cuando estemos con el precio en el 30% de nuestro profit, movemos el stop loss al punto de entrada. Cuando estemos en el 50% de nuestro take profit, podemos tomar ganancias parciales subiendo nuestro stop loss al 30%. Bien, eso va a depender de la cantidad de pips que se haya movido. Bien, cierre parcial, podemos cerrar manual la operación cuando el precio llega al 80%, dejarla correr sin mover y sin tocar el stop loss, sin nada, o subir nuestro stop loss al 50% para proteger y asegurar ganancias en caso de que el precio se nos devuelva. Bien, dicho esto, voy a pasar con el gráfico a mostrarles. Yo tengo acá esta operación en el dólar neozelandés contra el yen japonés. Bien, que fue más o menos, creo que el 19 de abril fue esta. Sí, esto fue el 19 de abril. Si ustedes ven, yo tengo una gestión de riesgo-beneficio 1.12. 1.12, ¿qué quiere decir? Que arriesgo el 1% de mi capital para llevarme un 12% de mi cuenta, bien, sobre mi cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo 31 pips de stop loss y 400 pips de take profit. O sea, ¿qué dijimos? Paso número 1, conocer nuestro profit y conocer nuestro stop loss. Bien, en este caso vamos a hacer esto. Yo voy a trazar líneas acá, voy a medir 400 y para esto es importante que tengan una calculadora a mano. Si yo ya sé que mi take profit es de 400 pips, yo voy a sacar en este caso 400 por 0.3, que quiere decir que ese es mi 30%, o sea 0.30. Yo multiplico 400 pips por 0.3 y me va a dar una cantidad de 120 pips. Bien, cuando el precio llegue desde mi punto de entrada y me haga unos 120 pips, en este caso como acá, ahí vamos a marcarlo acá, vamos a poner una línea, vamos a marcar una línea acá. Cuando el precio llega acá, automáticamente lo que yo voy a hacer va a ser subir mi stop loss en el MetaTrader. Voy a ir a mi MetaTrader, como en este caso lo hice, fui a mi MetaTrader 4, me metí en la operación que estaba corriendo del dólar neozelandés contra el yen japonés, modifiqué la operación, voy a modificar operación y pongo modificar el stop loss, aprieto ahí en el stop loss y voy a marcar el punto de entrada. Si bien nosotros vemos que nuestro punto de entrada es el 87.311, bien, subo mi stop loss al precio de entrada. En caso de que el precio se regrese, yo protejo mi operación y no estaría perdiendo si es que el precio hubiese hecho esto y al llegar acá se hubiese devuelto.
se hubiese devuelto para seguir bajando. Bien, si hubiese pasado esto, el precio automáticamente hubiese cerrado en mi punto de entrada y yo no pierdo, pero tampoco gano, sino que directamente el broker me cierra la operación en empate. Bien, ahora si yo quiero sacar el 50%, voy a hacer 400 pips otra vez por 0.5. Me va a dar un total de 200 pips. ¿Qué quiere decir? Cuando el precio me llegue, voy a dejar esto por acá, el precio me llegue a 200 pips, quiere decir que es el 50% de mi entrada. Bien, voy a marcarlo acá, ahí está. Otra vez, vamos a marcar acá con una línea, a esta altura. Bien, automáticamente cuando el precio llega acá, a mis 200 pips, yo voy a tomar la decisión de si muevo al 30% mi stop loss, bajo mi stop loss al 30%, supongamos, pongo acá en el 30%, pongo mi stop loss en el MetaTrader 4 obviamente. Bien, yo en mi margen cada vez se va a ir haciendo más chico. O sea, ¿qué quiere decir? Mi entrada cada vez va a ir siendo más chica. En este punto, si el precio se me devuelve acá, supongamos, se me devuelve en un retroceso, yo tengo el 30% positivo y ya tengo una ganancia parcial. A esto yo puedo decidir dejarlo ahí con 120 pips de profit y listo, ya aseguro una buena ganancia, o puedo buscar unos niveles por encima como para hacer una reentrada y seguir con la operación. Eso va a depender de cada trader. Yo por lo general no lo recomiendo. Yo lo que recomiendo es que si nosotros movemos nuestro stop loss al 30%, porque ya llevamos el 50% o un poco más, listo. Si se cierra en beneficio, chicos. Bien, con eso es suficiente. Ahora, si yo quiero ver que el precio, supongamos que el precio ya llega al 80%, yo voy a sacar 400 por 0.8, me va a dar 320 pips. Acuérdense siempre de tener una calculadora a mano o un celular. Bien, entonces, vamos a dejarlo ahí, si no es tan exacto, pero bueno, no importa. Voy a dejarlo acá. Cuando yo el precio esté en mi 80%, esté acá, o sea, 320 a 400 pips, o sea, no le queda nada, son 80 pips que le falta para cerrar. Yo en este momento puedo tomar la decisión de llevar mi stop loss, bajarlo o al 50%, bien, bajar mi stop al 50%, o tranquilamente cerrar la operación. Bien, yo puedo tomar esta decisión. Aquí en este punto, en el 80% de mi entrada, puedo o cerrar manual o bajar el stop loss al 50% y dejar correr. En este caso, miren, si yo hubiese bajado el stop loss a mi 50%, vean lo que hizo el precio. El precio no tocó mi profit, pero se me regresó. ¿Por qué se me regresó? Porque yo tengo un impulso con mucha liquidez y un retroceso que no llega a, si vamos al caso, no llega a corregir todo este desastre. Bien, todo este rally no se corrige con ese retroceso, sino que se corrige con este de acá. Con este que está acá es donde se corrige todo mi rally. O sea, ya corrigió y el precio automáticamente sigue bajando. Bien, todo esto, vean que está en 30 minutos. Todo esto es un impulso, un retroceso y otro impulso en 4 horas. Bien, o sea, quiere decir, me cerró en el 50%, listo, protegí ganancias y me llevé la mitad de 400 pips, que son 200 pips. O sea, es
muchísimo, muchísimo, son muchísimos pips. Así que yo en este caso estaría contento. Pero podría dejarla correr. Si yo veo que el movimiento casi se me dio y veo que acá se me está cerrando, yo podría cerrarla acá en el 80%. Hacer un cierre manual en el regreso. O sea, cuando el precio se devuelve al 80%, yo cierro manual y tomo ganancias para proteger y ya listo. Me voy con 320 pips en vez de irme con el 50%. Bien, a esto es lo que yo llamo una gestión de entrada. En este caso, yo lo que hice fue esto. Yo en este caso, yo dejé correr la operación hasta el 80%. Una vez que llegó el 80%, vi un retroceso y decidí dejarla correr. En este caso, moví, moví el stop loss y lo moví al 50% para proteger, pero al no llegar en este punto, el precio siguió bajando y como no quedó a nada de cerrar, porque quedó a nada literalmente, calculo yo que quedó a más o menos, a ver si no me equivoco, más o menos esto quedó a un pip, a un pip de cerrar. Está bien, a mí en este caso no se me cerró acá porque yo cerré antes. Bien, yo mi operación la cerré más o menos a, creo que 5 o 6 pips de diferencia o 10, creo que por acá fueron, por estas mechas 12 pips. Más o menos por acá yo cerré mi operación porque yo vi esto, pero decidí tomar la ganancia y hacer un cierre manual. Bien, ustedes pudieron haber dejado correr y si el precio se devolvía les iba a cerrar en el 50% o cuando se devuelve derecho al 80% ya la cierran. O sea, es muy fácil gestionar una entrada, solamente tienen que estar atentos bien a los puntos de entrada, ¿sí? Tienen que estar atentos a los puntos de entrada y a los puntos de los porcentajes, ya sea el 30, el 50 y el 100%, porque acá es donde ustedes van a subir su stop loss. Van a subir su stop loss al punto de entrada para proteger, van a ir al 30%, van a ir al 50% y van a ir al 80% o van a cerrar en el 80%. Bien chicos, como todo, bueno, esto fue la clase de hoy, así que los espero para las clases de las 11 de la noche que vamos a estar explicando un tema nuevo. Así que sin más, me despido chicos. Chau chau.